Bienvenidos a este nuevo video sobre análisis de resultados cualitativos que nos va a permitir entender cómo desde esta estrategia podemos llegar a hacer un mejor análisis de los resultados que tengamos, principalmente de nuestros procesos cualitativos orientados a entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas y también grupos focales. La idea entonces es con esta información recopilada entre Paula Rodríguez Correa y quien les habla Alejandro Valencia Arias, podamos tener entonces un derrotero del paso a paso que se debe llevar a cabo y les vamos a presentar algunos ejemplos al respecto. En ese sentido, entonces, vamos a empezar hablando sobre un elemento fundamental y está orientado justamente a cómo se hace este tipo de proceso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pensarme que desde el momento en que yo estructuro una entrevista a profundidad a un grupo focal, tengo que pensar en que cada una de las preguntas que estoy llevando a cabo tienen que responder a unas categorías o a unas unidades de análisis. Y en ese proceso, entonces, me va a ser mucho más fácil hacer el análisis posterior a ello. Teniendo claro esto, pues estructuro mi entrevista a profundidad o entrevista semiestructurada y a partir de ello, entonces dirijo este proceso y es vital que las personas que participen sepan que la entrevista será grabada y para eso se les proporciona un consentimiento informado donde ellos nos dan la autorización para hacerlo y aclarándoles que esta solo será utilizada con fines analíticos y con fines investigativos, que serán anónimas y que no tienen ningún uso comercial. A partir de este elemento, entonces, entramos a la transcripción de la información. Ahora tenemos diversas herramientas con las cuales podemos transcribir con ayuda de inteligencia artificial y para eso es muy importante que la grabación que se realice de forma muy clara, de tal manera que no tenga ningún problema de audio, de que no se escuche mucho ruido en términos del proceso, pues, de grabación. Y esto entonces nos permitirá que esa transcripción que en años anteriores, hace 10 15 años, fuese manual y engorrosa, pues ahora simplemente se ahorra uno mucho tiempo, solamente debe hacer una validación de calidad, es decir, volver a escuchar la entrevista, volver a escuchar ver la transcripción para saber que en su momento el software que estemos utilizando no genere ningún tipo de interpretación errónea. Igual en la parte de abajo del video van a quedar algunos enlaces de posibles software que pueden utilizar para transcripción. No los dejamos directamente en el video, ya que estos pueden ir cambiando, los enlaces también pueden cambiar. Entonces, ¿qué significa transcribir? Pasar tal pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Esto es la parte inicial que es muy estandarizada para este tipo de procesos. ¿Qué quiero yo entonces cuando empiezo con este tipo de análisis? Poder comprender cómo voy a categorizar, pero cómo voy también a interpretar la información. Uno de los usos que yo recomiendo particularmente es el uso de mapas mentales y como lo podrán ver en los ejemplos, eso también ha permitido un proceso de estructuración más fuerte al momento de hacer publicaciones. Ojo, existen software para esto. Los más conocidos son Atlas T y En Vivo, pero la idea de este tutorial es poderles contar cómo lo podemos hacer de una manera, digámoslo así, más manual, pero también con mayor control de la forma en que vamos a interpretar los resultados y también sin la necesidad de software que son pagos. Entonces, cuando tú publicas con un software pago, la revista te puede las licencias o lo que tienes como una certificación y pues esto nos dificultaría el proceso de publicación. Entonces, a lo que queremos llegar acá es que la interpretación de la entrevista no es solamente resumir las respuestas y decir en prosa lo que yo considero de ellas, no, es tres elementos, que yo identifique los significados de lo que las personas me están diciendo, que a partir de esos significados identifique patrones, cuáles son esos elementos que se repiten entrevista a entrevista y que son objeto de análisis, y que identifique cómo se relacionan unos elementos con otros. Esa es mi labor como investigador, porque simplemente resumir las respuestas no tiene ningún tipo de interpretación. Mi labor investigativa es llegar a esos otros dos elementos, identificación de patrones y relaciones. A partir de allí, entonces, ya les decía, primero tenemos que transcribir y para transcribir es importante en primera instancia que ustedes numeren las entrevistas. ¿Qué implican numerar las entrevistas? Implica si tenemos 10 entrevistas, entonces ponerle NT, podemos poner el nombre de la persona, pero solamente para uso interno o podemos poner algún distintivo. Entonces ya al menos tengo claridad de cuáles son las entrevistas, en qué orden van.
¿Cuántas entrevistas debe uno realizar para una investigación? Hay investigaciones publicadas con 5 entrevistas, otras con 30, otras con 54. No hay una receta frente al tema, sino que usted metodológicamente debe explicar cómo lo hace. Segundo elemento, en la transcripción tiene que tener claro y organizada la información por pregunta. Siempre se compila pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y a partir de ahí ya entramos a un proceso bien importante y es la identificación de ideas clave. Y aquí viene nuestra pericia como investigadores, es darle lectura y tener claridad del contenido. ¿Qué hago yo? Identifico elementos claves que voy subrayando, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, y me permiten entender de toda la información que me dieron cuáles son los elementos más preponderantes que sirvan de insumo para el análisis. Ahora viene una parte más compleja y es agrupar códigos en categorías. Y es que ya a partir de esto vamos a agrupar las respuestas, pero de acuerdo al contenido. Pero ahí hay una ventaja. Cuando usted, como les mencionaba al inicio del video, hizo esto antes de hacer la entrevista, es mucho más fácil llevarlo a cabo porque usted tuvo la posibilidad de identificar. Yo con estas entrevistas quiero abordar estos 5 elementos. Entonces, cuando esos 5 elementos ya están abordados desde el inicio, ustedes ya no tienen que pensar en esas categorías porque ya las preguntas que hicieron las hicieron a partir de ahí. Ojo, pueden haber categorías emergentes, es decir, categorías con las que usted no contaba y que surgen posterior en ese proceso. Entonces, eso también es bien importante de tener en cuenta y de estructurar. Y finalmente la interpretación de los hallazgos, que es donde viene mi capacidad analítica frente a estos procesos. Alejandro pregunta, si yo tengo claro de qué va mi tema y si tengo la entrevista transcrita, ¿podría pedirle a una inteligencia artificial que me ayude a identificar las categorías? Sí, claro que sí. Y esto, recuerden, la inteligencia artificial es un asistente de ustedes, pero ustedes son los auditores de la información. ¿Listo? Ustedes, para que si le ponen una entrevista, se la ponen a la inteligencia artificial y le diga, dígame las categorías, la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de insumo de información para decirle categorías. Él lo hace desde lo que piensa. Pero si usted le estructura, le dice, estamos trabajando en un proyecto que tiene estas temáticas, que trata esta problemática, mira la entrevista completa que se hizo y mira la respuesta que tenemos. Ojo. Esto tiene un riesgo ético fuerte y es que la inteligencia se puede quedar con las preguntas. Entonces, por eso lo ideal es hacerlo con inteligencia artificial que sea solo desde insumo de información, que no tenga que ir a la búsqueda, o con inteligencia artificial paga, que usted puede ponerle que la respuesta o ese chat sea temporal para que no albergue la respuesta. ¿Qué es lo importante? Que en la entrevista que usted suba no ponga el nombre de la persona, porque recuerden, la información que esta persona da es una información que se utiliza para el análisis. Lo que nosotros debemos garantizar es el anonimato. Entonces, desde que usted tenga anonimizada la entrevista, no tiene ningún problema. Y eso lo hace cuando la numera desde la primera parte de transcripción. Pero quiero que tengamos presente qué es lo que uno pretende con una entrevista a profundidad. Básicamente, en una entrevista a profundidad, yo tengo que proponer unos temas que están traducidos en preguntas, darle total libertad al entrevistado de que lo responda, donde yo pueda ver ejemplos, percepciones, explicaciones, vivencias. Yo como entrevistador no puedo frenar al entrevistado a sus respuestas y por eso estas deben ser lo más amplias y naturales posible. Entrevista a profundidad básicamente es una conversación, pero una conversación guiada a partir de unas preguntas que yo elaboro como investigador y esas preguntas de dónde salen, de ese planteamiento de problema que llevo a cabo. ¿Qué quiero ahí? Identificar cuál es la experiencia con esa idea o con ese problema de mi entrevistado, qué significados plantea él, qué percepciones tiene, qué opiniones tiene. Entonces ahí observamos lo que les decía al inicio, tenemos más profundidad sobre mi contexto de problema y por lo tanto tengo una información mucho más contextualizada y significativa. Importante que como entrevistadores ustedes sean capaces de empatizar con el entrevistado, comprender qué quiere decir, qué quiere transmitirme, poderle hacer preguntas de apoyo, por eso es semiestructurada. Tenemos una guía de preguntas, pero yo, en la medida que me surjan otras preguntas en la conversación, puedo hacer preguntas de apoyo que le agregan un mayor valor a este proceso. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo a partir de lo que vimos, y es,
Teníamos acá una entrevista de cuántas preguntas. Aquí en la parte de pregunta pueden ver una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 preguntas en este caso. Pero recuerden lo que les decía, ya desde el inicio tenemos establecido qué categoría tiene. Ejemplo. Categoría uso del mobile learning por parte de docentes. Tiene estas preguntas. ¿Considera usted fácil el uso? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles inconvenientes y cuáles habilidades? Esto me facilita mucho más el análisis, pero en todos los casos no pasa así. Entonces, en muchas ocasiones yo soy el que tengo que definir las categorías. Ahí es donde les digo que la inteligencia artificial puede ser una muy buena guía para poderme ayudar a definir categorías en este tema. Lo primero entonces es establezco mi tabla de preguntas y si tengo alguna observación. Si no tengo categoría, simplemente establezco tabla de pregunta y observaciones. Una observación puede ser de una pregunta. Esta pregunta no fue respondida por la mayoría de entrevistados, ya que no se consideraban en la capacidad de hacerlo. Está bien, es válido, pero tengo que aclararlo desde el inicio metodológicamente. Ahora, ¿cómo transcribo las entrevistas? Paso uno, lo van a ver a la derecha. Creo un archivo por entrevista. Vamos a hacer un ejemplo con una entrevista de ley de fútbol donde se entrevistó a 6 personas. Entonces, para garantizar el anonimato, yo en una tablita aparte tengo quién es el entrevistado uno, 2, 3, pero en la transcripción simplemente pongo entrevista ley del fútbol uno, entrevista ley del fútbol 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, si tengo 10 entrevistas, tengo que contar con 10 archivos en Word. Segundo, como ya les decía, en una tabla aparte, identifico cada participante. Uso los códigos. Normalmente el que se usa es ENT1, entrevistado uno, ENT10, entrevistado 10. Tercero, transcribo pregunta por pregunta. Ojo, ya les mencionaba. Pregunta, respuesta, de un solo entrevistado. Cuarto, mantengo el sentido original. Que la persona dijo, no, yo lo que necesito es que haya. Si dice, pues no sé, no estoy seguro, usted pone, no sé, no estoy seguro, porque ese tipo de interpretación también es emocional. Entonces, mantengo el sentido original. Puedo corregir errores mínimos si se dificulta la lectura, pero mínimos. ¿Listo? Yo tengo que tener pensado que una transcripción es literalmente una transcripción. En este momento no hago ninguna modificación. Y organizar el documento. ¿Qué implica esto? Como lo decíamos, como ya se pueden utilizar software para esto, es mi deber ser el auditor de ello y organizo el documento poniendo en un color diferente las preguntas, en negrita, en formato que se vea muy fácil de leer. De este paso creo que es sencillo, lo vamos a abordar fácil. Ahora, en este paso uno de transcripción, como pueden ver, cada uno de los elementos va a tener eh, pues su pregunta, pregunta uno, entrevistado uno, y abajo en rojo, respuesta entrevistado uno. Pregunta 2, entrevistado uno, respuesta 2, entrevistado uno. Creo que ahí no hay ninguna cuestión adicional que mencionar. Ahora, vamos a hacer un siguiente elemento que va volviendo más compleja la situación. Vamos a compilar preguntas y respuestas. Cuando ya tengo todas transcritas, ojo, todas. La idea es que cuando termino de hacerlas es cuando hago este proceso. Voy a hacer una compilación que me permite comparar fácilmente las respuestas de cada participante sobre un mismo tema. Entonces, creo, si mi entrevista tiene 13 preguntas o 13 archivos de Word. Listo, si mi entrevista tiene 15 preguntas, tengo 15 archivos de Word. Ahora voy a copiar la misma pregunta al inicio y debajo de la pregunta todas las respuestas de todos los entrevistados. Pero para que no se me vaya a perder la respuesta, si mi entrevistado uno tiene la respuesta uno entrevistado uno. Entonces, R1, ENT1. La respuesta uno del entrevistado uno. R1, entrevistado 2. La respuesta uno del entrevistado 2. ¿Por qué? Porque son todas de la misma. Es decir, un Word debe tenerme toda la respuesta de la misma pregunta. Listo, vamos a ver si por aquí tenemos el ejemplo. Pregunta 2. ¿Sabe qué es la ley del fútbol y la mesa local de seguridad y convivencia? Entonces, de la pregunta 2, el entrevistado uno dijo tal cosa, el entrevistado 2 dijo tal cosa, el entrevistado 3 dijo, y así sucesivamente. Entonces, ese archivo de Word solo la pregunta 2. Debo entonces copiar y pegar cada una de las respuestas en un Word aparte. ¿Parece mucho trabajo? Sí, pero más cuando hacemos un equipo como nosotros que estamos acá, pues antes nos va a ahorrar tiempo. ¿Listo? Por lo tanto, si tengo 15 preguntas, tengo 15
Alejandro, pero es que resulta que hay preguntas que la persona pidió ampliar la respuesta. Así haya pedido ampliar la respuesta, sigue estando en el mismo árbol de esa pregunta. Entonces, así hayan preguntas adicionales, las sigo metiendo en este archivo. ¿Listo? Porque si pasa, alguien dice, ¿sabe qué es la ley del fútbol y la misa local de seguridad y convivencia? Ah, sí, es esto, 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 esto. Cómo la conoció no hacía parte de las preguntas, pero sí hace parte de lo que quiero saber de la pregunta 2, entonces la sigo incluyendo acá. ¿Listo? De ahí tengo entonces ya primera fase, todas las entrevistas transcritas y codificadas, y segunda fase, todas las preguntas divididas en ese proceso. Ahora sí empiezo el análisis. Después de compilar esas respuestas, leo cuidadosamente cada una de las ideas más importantes, y por eso entonces paso a leerlas. Usted las lee, pero miren la facilidad que tiene. Cuando usted ya tiene una pregunta y todas las respuestas abajo, le es muy fácil entender qué puntos hubo en común, qué patrones, qué situaciones interesantes, y de esa manera va a poder pasar al segundo paso. Identifica las palabras o frases clave que respondan directamente y que aportan información a la investigación. ¿Qué hago yo y qué me parece que funciona bien? Usar colores para temática. Ejemplo, color verde para cuestiones positivas, color rojo para cuestiones negativas. Pero ustedes pueden utilizar la codificación que quieran dependiendo los elementos que quieran resaltar. Es muy difícil a la primera tener uno claro qué es lo que se quiere resaltar. Entonces yo lo que les sugiero es, primero lean todas las respuestas y ya tienen una idea y un panorama general, ahí sí vuelven a leer para empezar a subrayar. Ojo, hay una tentación, resaltar todo el texto. Si usted resalta todo el texto, pues realmente no está haciendo un trabajo de síntesis. Trate de marcar solo palabras, solo frases, solo elementos llamativos que ayudan a interpretar la información. ¿A qué nos ayuda este paso? A interpretar los temas recurrentes, los conceptos, a identificar los problemas que tienen mayor preponderancia, a identificar posibles categorías de análisis. Entonces, aquí está el ejemplo. Entrevista, pregunta 2, otra vez, las diferentes entrevistas. En verde puse elementos que eran infracciones. Entonces, ¿sabe cuál es la ley y medidas que se han implementado en el estadio? Tal. Entonces, yo puse agrediendo físicamente, multa, cámaras de seguridad. En la de abajo puse tecnología para identificación de personas, presencia de las barras tanto local como visitante. En la 3 puse carnetización, cámaras en el interior del y así yo soy el que identifico como investigador qué tipo de análisis le doy. Miren que no subrayé todo el texto, miren que estoy ligado a esas palabras claves. Después, como yo ya me leí toda la pregunta, me va a ser mucho más fácil, ya no en modo síntesis, sino en modo explicativo, dar el contexto del por qué. Entonces, debo saber destacar la información aportante y esa información me la da la pregunta que hice. Como ya les dije, puedo utilizar diferentes colores y en mi caso, lo gris era referente a la mesa, ¿cierto? Que era muy poquito. Decían, sí, de la mesa de seguridad está en la administración pública, fortalece la cultura y la paz de los estadios. Mientras que lo azul era lo referente a la ley, agrediendo físicamente, multa, cámara de seguridad, identificación de hinchas. Eso es lo que la gente sabe de la ley del fútbol. Entonces, miren, esto es un ejemplo, claro, es mucho más largo, pero este es esta capacitación. Ahora ya tengo lo más complejo, que es la parte de identificación de información. ¿Cómo presento los resultados obtenidos? Primero, ya les mostraba en inicio, hago un apartado de las entrevistas, selecciono citas textuales que evidencien que han expresado los participantes. Esta selección de citas textuales es fundamental porque le da validez a su investigación. ¿Qué es una cita textual? Tal como lo planteaba uno de los entrevistados, comillas. Este sistema no ha servido de lo que queríamos. Deberíamos plantearnos nuevas formas de seguimiento y control. Cierro comillas, NT7. Entonces estoy dando validez a mi análisis a partir de lo que dicen los entrevistados. El segundo elemento, mapa mental. Este es fundamental porque nos permite organizar visualmente las categorías o subcategorías a partir de las ideas identificadas. Ya vamos a ver cómo. Y el tercero, que es bien importante, es que contrastamos con otros estudios. Ojo. Cada mapa mental debería tener contraste con dos o tres estudios, es decir, lo que encontramos nosotros en nuestro estudio, más lo que dijeron nuestros entrevistados, contrastado con lo que dicen otras investigaciones en el tema. Vamos a ver esto en ejemplos.
¿Cómo hago el mapa mental entonces? Básicamente un mapa mental, diferente a un mapa conceptual, es una herramienta visual que nos permite organizar ideas obtenidas a partir de las entrevistas. ¿Qué tenemos que tener aquí claro? ¿Cuál es nuestra categoría central, el tema principal del análisis, que muchas veces es la pregunta que hice, las palabras clave que han sido relevantes, repetitivos, que se ven como preponderantes en las entrevistas? Las subcategorías, tenemos una categoría central, pero yo tengo la capacidad de dividirlo en subcategorías, que son esas ideas que se van desprendiendo de la categoría central para explicarla, y la evidencia, que no va directamente en mapa, pero que son frases textuales que le dan respaldo a lo que estoy llevando a cabo. De ese ejemplo de barras bravas, miremos este mapa mental. Barras bravas, que es el eje central. Si lo ven allí en la mitad, voy a buscar subrayarlo acá. Este es el eje central. Barras bravas son, definición, grupos organizados, tan, ideología que se fundamenta en cultura social y generacional y representación de un equipo por medio de símbolos, cánticos y colores. Listo. Problemáticas identificadas. Ignorancia, vicios. Me dicen, ay, ¿cómo así que ignorancia? ¿Cómo se atreve a decir eso? No, Alejandro no lo dijo. Lo recopiló en las entrevistas y lo pongo aquí en estos mapas. Listo. Vicios, poco respeto, homicidios, jóvenes rebeldes, inseguridad. Soluciones. Entonces, todo esto que les estoy mostrando acá no lo creé yo, no son mis ideas, no. Son las ideas que recopilé de las diversas entrevistas. Pero miren cuando se ve un mapa, cómo se ve estructurado. Ejemplos de otros más sencillos. Este es un mapa más sencillo, hecho en otra herramienta y está publicado en una revista Scopus. Influencia familiar o social para crear un negocio. Envidias, familias y negocios separados, aportan nuevas ideas. Este está menos estructurado, pero a pesar de estar menos estructurado, sigue funcionando. ¿Por qué digo menos estructurado? Porque casi no tiene subdivisión en categorías y subcategorías. Un mejor mapa siempre tiene división en categorías, subcategorías e ideas principales, pero igual está publicado y funciona. Este, ¿cuál es el eje central? Promoción. Promoción entonces crea para crear o mejorar tan, formar tan, por medio de tal. Entonces miren que tiene unos conectores y esto solo se logra con la herramienta que les voy a mostrar ahorita, CMAPS Tools. Solo se logra de forma sencilla, de forma más compleja, pues en otros software, pero esta está precisamente pensada para mapas mentales. Otro ejemplo, este de expectativas. Todos estos ejemplos son de artículos ya publicados. Miren que este es mucho más corto y hace uso de frases, no tanto de palabras claves, pero sigue funcionando y es válido. Este, que está orientado a justamente uno de los ejemplos que hacíamos, exploración de nuevas TIC, uso, herramientas, categoría, y empieza ya un mapa mucho más fuerte donde el foco era exploración de nuevas TIC, pero miren que tiene un brazo en la parte izquierda muy amplio sobre la descripción de esas posibles nuevas TIC. Este es más complejo todavía, uso del Mobile Learning docentes, que depende de actitudes, qué tipo de actitudes, habilidades, qué tipo de habilidades, y de tipo digitales, qué tipo de habilidades digitales, y a partir de ahí viene y se desprende otro elemento bien importante. Esto pues se los muestro para que se den cuenta que tiene infinidad de diseños, que hay unos más pequeños, que hay unos más grandes, pero que independiente de todo pues es valioso plantearlos. Ojo, en el diseño es preferible un diseño blanco con texto oscuro que un diseño de colores, porque el diseño de colores, primero, le quita un poco de seriedad y segundo, algunas revistas no lo ven bien. Entonces, si tengo colores, que los tenga de este estilo. Un azul, que este es un azul pues muy claro, o un gris, pero si no, preferible hacerlo en este estándar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo haga el análisis de los mapas mentales? Ojo con esto es bien importante y ya casi vamos terminando. Ese análisis de mapas mentales está orientado a, primero, un análisis mío como investigador. Entonces, aquí en este mapa, este es un ejemplo real de este artículo. En el mapa 2 se presentan las principales respuestas dadas por los docentes con respecto a las actividades. Los proporcionaron respuestas relacionadas con tal, 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 tal. Y como lo expresa una docente en un minuto y empiezo punticos, la respuesta de la docente, cierro la respuesta, entrevista número 8 Bello, abril 19 de 2013. A veces no es necesario colocar toda esa referencia, pero pues hace que tenga más credibilidad la respuesta. Y sigo analizando. Si bien el voz a voz, todo esto es mío, todo esto lo digo yo como investigador. Y cuando digo mío, no es que soy solo, ¿cierto? Con los que haya hecho este trabajo.
El voz a voz ha sido el medio de comunicación por excelencia, tan, 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 tan. Punto. En efecto, poner en práctica, y aquí hago lo que encontré más un contraste de literatura en de Aguilera, Battle, Fernández. Entonces es el tercer elemento que les contaba. Voy a devolverme hacia eso. Elemento, apartados de entrevista, ya lo vimos. Elemento, mapa mental, ya lo vimos. Y contraste con literatura, ya lo vimos. Todo eso articulado desde qué? Desde mi análisis. Todo lo que no está subrayado es mi análisis. Lo que está en verde, apartados de entrevista. Y lo que está en agua marina es mi contraste con otros estudios, otras teorías, otras investigaciones. Ojo, siempre que contrasto tengo que citar. Entonces, esta parte de análisis de mapa mental es bien importante. Ahora, elementos para complementar el análisis. Usted después de construir las categorías, lo complementa ¿cómo? Con componentes, por ejemplo, alrededor de la teoría que usted leyó, porque para hacer una investigación tuvo que haberse hecho primero un marco teórico y a partir de ese marco teórico usted puede volverlo a leer y complementar elementos en ese análisis de entrevistas. Segundo, ya les mencionaba, incluya citas, fragmentos textuales, pero nunca mencione el nombre de los entrevistados. ¿Eso que nos permite? Mostrar la voz del entrevistado, respaldar nuestros hallazgos y darle más fuerza al análisis. Tercero, fundamental, búsquese dos o tres estudios por mapa mental donde relacionen los resultados obtenidos. No tienen que decir exactamente lo mismo. Puede decir cosas contrarias y usted analizar por qué es contrario. Puede decir cosas que reafirmen lo que encontró y explicar por qué lo reafirma. Todo eso lo que nos permite es explicar si los hallazgos coinciden o no coinciden y plantear o ampliar lo que yo como autor realicé. Entonces, miren elementos que quiero terminar de resaltar acá. Miren que en cada uno de los análisis hay apartados de las entrevistas. A veces muchos, a veces pocos, pero siempre hay apartados. Siempre sus apartados son un complemento o un argumento que sustenta la idea de mi análisis. Por eso es tan importante que yo haga ese subrayo, ese subrayado de ideas para que pueda ser más claro para cualquiera cómo hice ese tipo de análisis. Debe ser información que yo considere relevante y por eso yo como investigador tengo el criterio para saberlo, pero pues en muchos casos puede ser una frase simplemente como acá. Otra profesora afirma, yo pienso que hay que tener más parte internacional. Claro, yo estoy hablando de la necesidad de que la investigación se internacionalice, pero pues la profesora solo mencionó eso, es una frase, pero me sirve de soporte. Y como lo mencionamos, debe indicar al menos el número de la entrevista ENT1 y el año 2017, en este caso 2026. Recordemos otro elemento importante. Identificamos cuando la entrevista contiene una cita textual y cuando la entrevista no contiene cita textual. La entrevista contiene cita textual en el momento en que yo planteo, algunos de los informantes expresaron y esa cita empieza con tres puntos y me dice exactamente lo que dijo la persona, E15. Y después tengo otra cita, participar con más dudas de las que traiga, E9. Son dos citas textuales, yo puedo combinarlas. Y en ese orden de ideas, siempre que estoy generando una cita textual, es decir, no interpretando lo que dicen, sino diciendo textualmente lo que dicen, debo hacer la apertura con estos tres puntos, hago toda la cita, menciono lo que dijeron, después menciono lo que dijeron otros y ya cuando termino los tres puntos es porque ya terminó la cita textual. ¿Listo? Lo más conveniente es hacerla textual, porque para eso estoy soportándome en estos procesos. Lo que no sea textual, lo pongo como análisis de mi parte como investigador. Y en el contraste de teorías hay un elemento que eso casi no lo vamos a plantear. Esto es más desde las ciencias humanas, desde una dinámica de ciencias políticas, sociología, donde sí se contrasta directamente con teorías. En nuestro caso se contrasta más es con estudios previos. Entonces aquí decimos, de esta manera la sociedad y el comportamiento del mercado pueden generar nuevas ideas de negocio, perfeccionar lo que existe actualmente o mejorar la calidad de un servicio. Aquí precisamente se ve reflejada la teoría del aprendizaje social de Bandura en lo concerniente a. Entonces, si yo tengo alguna forma de poderle dar ese soporte, obviamente tendré más capacidad para poderlo establecer. Y aquí tenemos otros ejemplos, ya no de teoría, sino de elementos que contrastan con otros hallazgos. Miren que, en contraste con algunos estudios, uno sobre actitudes de los docentes y buenas prácticas con TIC del profesorado, indica que, entonces, yo tuve unos hallazgos y ahora me voy a otros estudios para saber si esos hallazgos se parecen o no.
Otro estudio que evalúa las actitudes de educación básica considera tales variables para yo decir si encontramos lo mismo, si encontramos algo diferente o cómo nos complementamos. Ahora, la herramienta que recomiendo para realizar esto es CMAS Tools. Ustedes la pueden descargar gratuitamente. Es una herramienta que me permite crear mapas mentales para organizar categorías ideas claves. Y en ese proceso articulador es bien importante tener en cuenta que es mejor utilizar un software gratuito. ¿Por qué un software gratuito? Porque me permite con mayor precisión entender y modificar posteriormente. Yo utilizo un software pago, en un mes me toca modificar el mapa y ya se me venció la licencia. ¿Cómo lo hago? O utilizo IA. Con la IA es más difícil modificar también los mapas que haga o las imágenes que elabore. Entonces, buscan, también les voy a dejar el link en la parte de abajo para que lo puedan descargar y algunos elementos claves. Bueno, este es como la plataforma de descarga. Se abren dos ventanas, una vista de CMAP sin título y ustedes simplemente para iniciar una nueva seleccionan archivo, nuevo CMAP y es muy intuitivo. Para poder generar un elemento, simplemente dan doble clic en el recuadro en blanco, una ventana sin título, les va a aparecer el recuadro y ustedes ahí les aparece en qué tipo de letra lo quieren, qué tamaño, negrita, subrayado. La categoría grande sí debería ir en negrita y las subcategorías no. O la categoría grande en negrita y subrayado y las subcategorías en negrita nada más y las otras no, para que se pueda ver la jerarquía. Es muy sencillo en términos de la construcción, porque para usted enlazar los conceptos, simplemente da clic y lleva la flecha hasta el lugar que desea. Ahí escribe sobre recuadro, donde aparecen los tres punticos, y también para cambiar el tamaño del recuadro simplemente lo amplía o lo repliega dependiendo de las necesidades que tenga. Es de verdad muy intuitivo. ¿Qué es lo que más me llama la atención de este frente a otros? La posibilidad que usted tiene acá en esta parte de generar conectores, barras bravas, implicaciones, y aquí la uno, la 2, la 3, la 4. Entonces, como usted puede poner aquí un subtítulo antes de pasar a lo otro, realmente se vuelve mucho más interesante que si lo hace desde otra herramienta como PowerPoint, que le va a requerir que usted haga cada una de las líneas a mano. No, este se mueve de forma muy fácil. Lo puedo utilizar tanto en línea como también descargado. Miren que aunque tiene diversos estilos, con los colores pierde realmente preponderancia, pierde como estilo, entonces mejor no. Así que yo les recomiendo letra negra, fondo blanco. Y también me permite organizar el mapa, ¿cierto? Reorganizarlo. Tengo un mapa quizá aquí muy desorganizado, pero él mismo con las diferentes herramientas que tiene nos permite entonces hacer modificaciones sobre la forma en que se va a estructurar. Esto con un diseño automático que lo sacan con control L. ¿Listo? Aquí hay un video de referencia que los invito a verlo en el link que va a aparecer en la parte de abajo porque no lo voy a dejar acá. Finalmente, ¿cómo podría yo utilizar IA en el análisis cualitativo? Ojo, primero para organizar la información. Entonces, usted puede convertir esas respuestas en unas tablas por preguntas, en entrevistados, en temas, como insumos. Segundo elemento, para proponerle posibles categorías o subcategorías. Usted le puede dar el insumo de información, nunca con los nombres de las personas, pero sí para que le ayude a identificar qué categorías podría llevar a cabo. Le puede plantear también que le ayude a identificar ideas clave, códigos iniciales, los temas más repetitivos y algún elemento que es el que menos recomiendo, pero que lo pueden hacer, le puede ayudar a mejorar la redacción en términos de hallazgos, ¿cierto? A darle ideas, ojo, ideas. Recuerden que yo soy el auditor, entonces él me da ideas del análisis, pero yo lo pongo en mis propias palabras y con mi propio racionamiento. ¿Qué recomendaciones éticas tenemos para el uso de la IA? Como les decía, nunca poner la información de los autores, verificar los resultados, revisen muy bien qué códigos, categorías y conclusiones sí corresponden a las entrevistas. Por eso es mejor que yo sea quien le dé todo el insumo y decirle a la IA, solo utiliza los insumos que te voy a dar, no utilices información propia ni de la web. Así sabe entonces qué es lo que voy a llevar a cabo. No le pida que haga contraste de autores porque él se va a inventar las citas. Para que no se las invente, busque usted los artículos y se los da de insumo para que ella pueda hacer contraste de información, pero con los artículos que usted le dio de insumo. Y esto es fundamental, usar prompts claros que expliquen exactamente qué necesita, si resumir, si codificar, si categorizar, si hacer un mapa, si redactar.
Si la usa como apoyo, menciónelo definitivamente, siempre al finalizar su análisis, pero recuerde, la interpretación final está a cargo de ustedes como investigadores. Aquí algunas fuentes y espero que haya sido entonces de utilidad este tutorial.